podrías tu nombre, no, por favor? El nombre mío, Ujú. Judith Yepes de Calderón. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá? Desde el año 72, ¿cuánto hace? Desde 72, 46 años más o menos. Ujú. Bueno, con respecto a las preguntas, ¿qué estrato crees tú que tienen las personas aquí alrededor del ¿Qué estrato? ¿Qué estrato? Estrato 3. estrato 3 la mayoría? Sí, todo es Sí. estrato 3, Ok. porque todos los servicios llegan con ese estrato. Es estrato 3. ¿Qué recuerdas como importante cuando llegaste al barrio? Cuando... Algo importante que de pronto ya no esté por acá o... Sí, pues algo importante es que solo eran enramadas, casi no habían casas. Lo mismo por la avenida 68, también eran enramadas, no había la construcción que hay hoy en día de edificios. Y tenían servicios. Pues sí, sí había servicios de luz y agua, sí, pero, ¿cómo te digo? Que las calles estaban cementadas cuando yo vine. Cuando tú llegaste. Sí, de todas maneras, las viviendas eran lo que estaba solo enramadas. Con respecto a... ¿tú recuerdas de casualidad algún dato en donde hayas escuchado la fecha en la que se fundó la localidad? Ay, ¿No? No, no hay problema. No hay problema. ¿Qué cambio importante has visto por aquí en la localidad? ya casi todo está construido. Ya Casi no todo hay, ya está construido. sí, no hay lotes, no. Antes Todo había es- lotes. Sí. Ok. Antes, por ejemplo, ahorita donde está la alcaldía, ahí era un centro de sanidad y era, pues, ahí atendían los personas enfermas y era también una enramada, no era lo que hay hoy en día, el edificio de la alcaldía. Sin nada de cemento, sino No, solamente enramadas en ese entonces. Y de ahí quitaron eso y ahí pusieron un puesto de policía un tiempo y después ya se construyó todo está construido. Ah, vale. Y con respecto a un hecho importante que reconozca la localidad. Que hoy en día está la alcaldía donde puede ir uno a sacar muchos papeles que necesita, importantes, entonces uno va y ahí lo atiende. Yo recuerdo algo importante aquí, que hay varias personas que me han hablado de un lugar que se llamaba La Bola Roja. Ah, sí, un almacén La Bola Roja. En ese instante, en ese entonces, ahí vendían gasolina. Pues sí, era un tercer piso, y ahí la llamaban La Bola Roja y había una cacharrería. Y una vez, pero primero no había cacharrería, sino ¿cómo te digo yo? Vendían gasolina y eso, y hubo un incendio. Y en el incendio se murió El dueño. una persona, se quemó de los de ahí, entonces ya quitaron la venta de la gasolina ahí y siguió La Bola Roja. Todavía existe, pero ya no se llama La Bola Roja, sino pues que ya ahorita existe donde está la parabólica. Ah, sí, sí, donde está la antena grande. Sí, donde está la antena grande, entonces pues todo eso es progreso. Claro, sí. Vale, ok, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, me encuentro con... Mi nombre es Alba Lucía Carrillo. Señora Alba, ¿me recuerdas cuánto tiempo has vivido aquí, por favor? Yo llevo viviendo acá aproximadamente 40 años. Ok. Bueno, con respecto a las preguntas, primero que todo, ¿cuál es el estrato que tú recuerdas de las personas que están alrededor de la localidad? Pues el estrato de aquí siempre ha sido el estrato 3. Estamos ubicados en el noroccidente de Bogotá, entonces siempre ha sido estrato 3. Nunca ha bajado ni esperamos que nunca suba, pero no, siempre ha sido estrato 3. Ok. ¿Qué recuerdas como importante cuando llegaste al barrio? Pues lo más significativo para mí es que estudié en el colegio que en aquella época se llamaba Concentración Boyacá, que es el actualmente Manuel Ayala. Era de un piso, era supremamente grande. eh, Como era de un piso se veía muy grande, o sea, había árboles, era un poco más, el espacio era como más natural. Mucho espacio verde. Y sí, mucho espacio verde y pues fue cambiando lentamente. eh, al que hoy en día pues es un edificio. Su cambio fue muy significativo porque pues esa escuela marcó
digamos que la historia de muchas personas. Entonces muchas personas la recordamos como la Escuela Concentración Boyacá. Pues después cambió de nombre y cambió obviamente la estructura y fue un cambio pues muy drástico, obviamente positivo. Pero pues es como lo más significativo, pues la escuelita. Bueno, con respecto a la fundación de la localidad, ¿recuerdas alguna información de cuándo se fundó? No, eso sí, no, Ok, pensaría que fue muchos años, varios años atrás que no, ok. yo no estaba todavía. ¿Qué cambios a través de los años has vivido acá? Bueno, aparte del cambio de la escuela de pronto. Digamos que los cambios que más me han impactado es pues negocios que se movían demasiado, como un negocio histórico que es la Bola Roja, donde era una cigarrería que era panadería, perdón, pañalera, papelería, librería, era también vendían ropa. Entonces la Bola Roja fue muy histórico, la gente la recuerda mucho, inclusive de otras localidades venían a comprar porque encontrábamos absolutamente de todo, desde un cuaderno hasta una pijama, ropa, zapatos. Entonces marcó la vida de muchísimas personas porque era una gran cigarrería. Y también otra señora que duró mucho tiempo, como 30 años, María de Leo, también creo que es lo que más recuerdo porque eran los lugares que uno encontraba todo, absolutamente todo. Pues con el paso de los años se fueron acabando y pues para mí eso fue como impactante pues que se acabaran esos dos lugares que traían a Triste tanta porque, gente, claro. a tanta gente. Vale, ok, muchas gracias. Bueno, Entonces, buenas tardes. ¿Me Buenas. regalas tu nombre, por favor? Fanny Rojas. Fanny Rojas. Ok, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la localidad? Mm, Siempre yo nací en esta localidad. Ah, desde que nací más o menos, sí, 1953. Ok. De las personas que tú has visto aquí en la localidad, alrededor, ¿de qué estrato crees que son ellas o de qué estrato? Pues este estrato es gente muy, como un estrato 2 3 así, Entre pero 2 y 3 por ahí. sí, pero ha ido superando, ha ido avanzando. O que ha ido subiendo con el tiempo. Mm. Em, ¿Qué recuerdas? ¿Algo, un hecho importante o algo importante que tú recuerdes de cuando llegaste aquí? Pues cuando yo era pequeña que no había agua en las casas, no había luz, las calles no estaban pavimentadas, pero eso yo era cuando era una niña, cuando era, No, no eso sí, sé. eso es muy importante. El agua había que irla a recoger de pilas de agua, Oye, eso no lo sabía. sí, Tan chévere. pero cada bancada esto había una pileta de agua y uno iba y la recogía. Y todo este sector, todo esto era potrero, no habían casas, Es no como el había nada, campo. sí, no habían casas ni nada, esto más o menos pertenecía como al aeropuerto, que antes no se llamaba Aeropuerto El Dorado, sino AIDA. Aida. Era, Ok. ¿Recuerdas cuándo se fundó la localidad? pues así como eso se ha ido, Transformando. sí, de poquito a poco, que han ido, digamos, antes eran solo lotes y eso y ya fueron dividiendo, los vendiendo y les vendían a la gente y Fueron iban construyendo. construyendo cada cual como podía, como en sus recursos que tuvieran. Ok. Y la última pregunta sería, ¿recuerdas algún hecho importante que reconozca la localidad? Como que se murió una persona que todos conocieran o cambios importantes en las viviendas o cosas así por el estilo. Pues de cosas así es pues así importantes, así pues no porque ha transcurrido como el tiempo, como así, como la gente que uno conoce, sus vecinos, la gente que más o menos vive acá, es gente que llegó con uno más o menos y se conocen desde pequeños y los hijos de uno ya también eran los amigos de la gente que fundó estos barrios. Y la gente que llega aquí vive mucho tiempo por acá o ellos también se mudan rápido? Pues los dueños de las viviendas ya ahorita ya son todos, ya se están yendo pero para arriba, Más para el norte. para el Para, cielo. para... Se van muriendo. Por ejemplo, los dueños de Claro. esta casa, ellos
El señor ya está muy enfermito, muy viejito, ya la mayoría de gente de estos sectores ya, los que son dueños de las casas son ya gente que se ha muerto, que más que todo que se ha muerto, porque pues el sitio ha sido muy acogedor y no es un No es tan sitio, inseguro. sí, por el no, estilo. Vale, muchísimas gracias. bueno. Bueno, ¿me regalarías tu nombre, por favor? Mi nombre es Walter Castillo Flores, soy ciudadano nicaragüense, residente en Colombia desde hace 18 años. 18 años. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la localidad? En la localidad alrededor de 14 años, aproximadamente 14 años. Listo. Bueno, con respecto al estrato de las personas, ¿cuál es el estrato más o menos? El aquí estrato por la aquí, localidad? digamos, el estrato 3. ¿Ha cambiado de casualidad? Pues digamos, de estrato no, digamos, desde que nosotros llegamos aquí ha sido estrato 3, ¿sí? Únicamente, No ha cambiado en ese no ha caso. cambiado nada. En estos 14 años, ¿sí? No ha esos cambiado. 14. Listo. ¿Qué hecho importante recuerda, o qué cosa importante que hubiera por acá recuerda cuando llegó? Que de pronto ya no esté por acá. No, digamos, aquí no ha cambiado mucho, la verdad que no ha cambiado mucho. Aquí, digamos, por ejemplo, lo que ha estado, digamos, las vías, por ejemplo, siempre han estado en mal estado, casi siempre. Hasta hace poco fue que hicieron unos ciertos arreglos y ahora que están, digamos, haciendo de nuevo el alcantarillado o cambiando, digamos, alcantarillado, que recientemente habían cambiado, o sea, ya habían renovado las vías, pero nuevamente perforaron las vías para hacer nuevo alcantarillado, Ah, fue para arreglar el alcantarillado. para arreglar el alcantarillado. Pero, o sea, destruyeron las vías que recién Habían construido. habían reparado, ¿sí? Durante varios años que no lo habían reparado, pues las repararon y ahora de nuevo las destruyeron para arreglar el alcantarillado. para arreglarlas. Excelente jugada. Sí. ¿Qué cambios a través de los años así principalmente ha visto por acá? Cambios sí, no, pues que yo sepa, no, pues aquí al menos, digamos, lo del colegio, digamos, donde asisten los niños, pues no tengo memoria así como sí estaba renovándose, ¿no? Cuando nosotros venimos se estaba reformando el colegio Manuel Ayala. Ah, es Sí. cierto que hubo un tiempo que Sí. mi hermano no Yo no estudió estudié por eso Sí. ese tiempo. sí, porque no. le estaban renovando. Ok, entiendo. Ujú. Listo. Por último, ¿recuerda algún hecho importante de la localidad? Algo que haya ocurrido que haya impactado a todo el mundo? No, digamos, generalmente la gente aquí es como, ¿ah? No, robos no es como parca, digamos, es un poco sociable, ¿no? Como es generalmente en Bogotá, ¿no? La gente no es sociable, no es sociable. Entonces cada quien, como dicen, Sus cosas. en su cuento familiar, ¿sí? Pero generalmente no, aquí como hechos, digamos, de la comunidad, pues problemas nomás. Ah, pero es como normalmente es como muy Normalmente tranquilo. sí, es tranquilo. Digamos, por la parte de seguridad, digamos, es una zona muy tranquila, ¿no? Esta zona. Eso es lo único que reconozco, ¿no? Ah, Porque listo. no, digamos, la verdad que no es una zona de conflicto, no es una zona de Sí, no hay no, mucho que uno- robos, que no- pues sí los hay, pero pues sí, entonces no. digamos, hay sitios que se conocen aquí que reparten, por ejemplo, droga, que dicen, o sea, dicen, no me consta, pero que hay sitios donde reparten droga, precisamente para el colegio, ¿ya? Para el colegio Manuel Ayala. Claro, eso tiene problemas. Entonces, eso. Listo, vale. Muchas gracias. Ujú, ok. Si quieres lo puedes.
Bueno, mi nombre es Hugo Alberto León, soy profesor de matemáticas del Colegio Antonio Nariño, jornada mañana. Ok, profesor Hugo Alberto. De acuerdo con los resultados negativos que hemos tenido en las pruebas como PISA o Saber, y de acuerdo al contexto a la que se sometía la educación pública, hablando específicamente de colegios públicos, usted, de acuerdo a su labor docente, ¿cómo percibe actualmente la educación en Colombia? Bueno, pues uno podría pensar en diferentes, digamos, como clasificar la educación de acuerdo a si es privada o si es pública. Y entonces en ese sentido pues habría que mirar que específicamente hablando de la pública hay varios problemas que afectan enormemente en términos, considero yo, en términos de esos resultados. Uno que considero que está generando mayor dificultad es que la intensidad horaria que se maneja en los colegios públicos es muy baja con relación a la necesidad que se tiene. Por lo general, en los programas que se plantean para el año, pues no se alcanza a ver todo, no se alcanza a manejar todos los temas, y si uno quisiera manejar los temas que se proponen a veces en los estándares o en los lineamientos curriculares, pues tendría que verlos muy superficialmente. Digamos, otro aspecto importante que se ve es que a pesar de que se ha avanzado mucho en la forma como se enseña, creo que estamos haciendo una educación que a veces está completamente desligada del contexto del estudiante. Entonces solamente estamos pensando en el ejercicio de memorístico, de ejercicios, y en el caso de matemáticas muy pocas veces se avanza en la resolución de problemas. Entonces pues esto, cuando nos llegan pruebas externas, pues los resultados se van a ver reflejados ahí con bajos resultados. Ok, profesor, de acuerdo a lo que me cuenta, digamos a manera de conclusión, ¿usted cree que la educación, hablando en general, usted tendría una mirada global de esperanza, o por el contrario, usted cree que con el tiempo las cosas pueden ir un poco peor? Pues yo últimamente he pensado que en este país, y no necesariamente solo en la educación, sino a nivel general, hay una desesperanza muy marcada, donde nadie le ve como las cosas positivas que se podrían llegar a lograr, sino que en cambio se piensa que cada vez se va a ir más, pues cada vez vamos a tener unas situaciones más difíciles. A nivel de educación yo creo que sí hay muchas cosas por hacer, pero hay que cambiar el chip de todos. Yo creo que esto es un ejercicio no solo político, ni solo los educadores, sino también tienen que influir los padres y los estudiantes. En ese sentido, pues hay que buscar la forma de establecer como unos parámetros mínimos para comenzar a cambiar, lo cual es muy difícil en términos de que todo el mundo ve las cosas son negativas. Entonces yo sí creo que se puede cambiar, pero la perspectiva es que pues no es nada fácil y ¿qué? No es nada fácil y falta más decisión. Okay. Muchas gracias, profesor Hugo, por su tiempo. Muy amable. Paso. Gracias. Buenos días, yo soy Ismael Luna Ortiz, profesor de inglés del Colegio Antonio Nariño, jornada de la mañana. Ok, profesor. Digamos, teniendo en cuenta los resultados negativos de la mayoría de los estudiantes en todo el país, digamos en las pruebas como lo son la prueba PISA o Saber, hemos tenido resultados muy negativos, teniendo en cuenta también todo nuestro contexto político, social, económico, que digamos somete también a la educación, específicamente a la educación pública, que no hay mucho presupuesto, bueno, todo esto que rige la educación pública. De acuerdo también a su experiencia como docente, ¿usted cómo percibe la educación actual en Colombia? Bueno, el primer punto que usted me habla son las pruebas. Las pruebas PISA están diseñadas para un tipo de países con un tipo de educación diferente a la nuestra. Es decir, nos mandan a competir en unas pruebas en las cuales nosotros
no respondemos a ese perfil, porque esas son pruebas que están haciendo unos países con un capital determinado para una gente determinada y para mostrar unos resultados diferentes. Es como, se lo voy a hacer aquí así, sencillo. Si yo traigo a los europeos a correr aquí de Mesitas, Bogotá, ellos no van a dar la talla y siempre les vamos a ganar. Pero si yo llevo a los de aquí a allá, las carreras están diseñadas para que ellos las ganen, ¿sí se ha dado cuenta? Sí, señor. Entonces lo que yo le quiero decir con las pruebas es lo mismo, esas pruebas responden a unos estándares diferentes a los de Colombia. Sí, señor. Segundo, ¿cómo veo la educación? Mire, la educación es sencilla, la educación es la que marca las clases sociales. El que es pobre y no tiene acceso a la educación seguirá siendo pobre y morirá pobre toda la vida, desde que trabaje y no se meta a la delincuencia. Ese es un estándar. 2. La clase media trata de educarse para tratar de rasguñar algunos puestos que los ricos dejan. Y 3. Los ricos son los que ponen el tipo de educación que se necesita acá. Le voy a explicar exactamente con inglés. Inglés. ¿Cuál es la diferencia grande entre la educación de los ricos y la educación de los pobres? Es inglés. A los ricos se les dan 30 horas y más en inglés, a los pobres se les dan 3 horas, medio 3 horas. Entonces partamos de ahí. Segundo, la educación en Colombia es un negocio. Es un negocio porque es que de ahí ya la plata está, ya las transferencias están, el Estado necesita por obligación tener educación, salud, y aquí la educación se convirtió en un negocio, tanto privada como pública. La privada, pues los que tienen plata pagan como ir a tomar leche de calidad, y la pública, pues es donde tiene que llegar todo el mundo con unas características bien complejas. A ver, por ejemplo, aquí hay que tener gente que viene a todo menos a estudiar. Partamos de ahí. Segundo, el Estado se le están saliendo unas situaciones sociales de las manos y esas situaciones están llegando a los colegios. El microtráfico, un país de narcotraficante, y resulta que el microtráfico ya invadió más, hay más cocaína que cuando estaba Pablo Escobar y los colegios son el semillero de ellos. Y le dicen que los profesores tienen el problema. No, nosotros no tenemos el problema de que los chinos consuman es un problema del padre de familia y del Estado que le ha quedado grande hacer eso. La gente que no entra al sistema, muchos de los colombianos que no entran al sistema educativo, dése cuenta que está pasando con más de un grupo que está en la selva. Ellos persiguen en la plata fácil. ¿Cuál es la plata fácil? La plata o del lavadero de dólares o de llevar y traer coca o el corredor de la droga. Pero Colombia, quiéralo o no, es una sociedad narcotraficante, legal o ilegal. Entonces ahí entra un grupo de personas que no les importa el colegio. ¿Qué pasa con el colegio y los recursos públicos? Usted se ha preguntado, por ejemplo, quiénes son los más interesados en que lleguen hartos recursos públicos. Pues los mismos políticos, los alcaldes, los gobernadores, ellos son los que se quedan con el grueso del dinero. Si usted ve profesores, ellos deberían nombrar, no los nombran. Y un profesor para llegar a la categoría 14 tiene que estudiar 30 años para ganarse 3 millones de pesos. Entonces eso no tiene ciencia. ¿Dónde queda el rollo de la plata? Vaya y mire cuánto vale un refrigerio. ¿Usted cree que un refrigerio que le dan a los chinos vale 7.000 pesos? Vaya y mire ahorita los transportes de 40 por 40. ¿Cuánto cree que hay? O sea, uno se da cuenta de que los recursos están mal administrados. O mal administrados no es la corrupción lo que se lleva a todo. Sí, entonces esos son unos problemas sociales serios. Conclusión, el sistema educativo está organizado para reproducir pobreza. Del sistema educativo, un mínimo porcentaje llegan a ese tipo de competencia o a ser profesionales. Y es más, ¿para qué ser profesionales si no consiguen empleo? Ok, profesor. A manera de conclusión, recogiendo todo lo que me acaba de decir, ¿usted tendría una mirada de esperanza hacia el futuro en cuanto a la educación o es completamente pesimista de que pueda surgir un cambio significativo en la educación, específicamente hablando del contexto latinoamericano? A ver, en el contexto latinoamericano, los países que han invertido gran cantidad de dinero en educación, Cuba, Venezuela invertía harto, resulta que eso no se vio a nivel social.
Dese cuenta que la mejor educación es la cubana. Y el sistema cubano, así lo defiendan, a mí me parece terrible. Porque yo no creo que una parte donde la gente está esclavizada y aguantando hambre sea bueno. Entonces dese cuenta que haya fracasado la situación. ¿Qué veo yo en la educación? No, esto es inamovible. Yo no lo veo ni con esperanza ni con desesperanza, veo un sistema inamovible. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel global la sociedad va a seguir siendo la sociedad como viene, unos ricos y unos pobres, cada día más ricos los ricos, más pobres los pobres. Así lo veo. ¿Qué pasa con la educación? Pues lógicamente cuando es de educación de calidad, pues son los que van a manejar los puestos en el futuro. Y la educación pública, ¿qué pasa? Seguirá siendo la misma de toda la vida. Unos llegan, yo personalmente soy producto de la educación pública. Mi escuela, mi primaria, entré a la Universidad Nacional y el Estado me ha pagado todo para llegarme a donde estoy. Pero yo soy uno en miles que lograron hacer eso. Entonces lo que yo le estoy tratando de decir es, uno tiene que entrar al sistema público y querer estudiar. Y si usted quiere estudiar, comienza a tratar de surgir. De resto no, el sistema es inamovible. Esto no lo va a cambiar nadie. Y no lo va a cambiar nadie por una razón, porque hay plata. Y donde hay plata, donde hay miel, caen abejas por todo lado. Eso es lo que yo creo. Bueno, y en ese sentido, entonces, ¿qué participación tendríamos los docentes? Bueno, entonces, por ejemplo, uno como docente debe darse cuenta primero, es que a nosotros no nos pagan ni enseñar, ni por enseñar, ¿usted sabía eso? A nosotros nos pagan es por hacer acompañamiento de los estudiantes 6, 8 y 9 horas que los padres nunca tienen. La materia que cada uno enseñe es como le digo yo, es como la distracción para mantener ocupado al joven. Si yo le hablo específicamente de inglés, mire, ¿cómo es posible que me pongan grupos de 40, 45 en una clase y los vea cada 8 días? Entonces eso, lo que yo miro es que ahí no hay, ¿cómo le digo? Ahí estamos jugando al inglés. Pero ahí hay aprendizaje, perdón, en esos grupos, en esos salones bien cerrados con esas situaciones. No, un inglés necesita unas características especiales y que la sociedad de verdad le dedique el tiempo al inglés. Mínimo 30 horas semanales y todos los días para que los chicos puedan desarrollar eso. Pero no es que si los chicos todos aprenden inglés, el país se queda sin gente porque todo el mundo se va a los Estados Unidos o a Europa. ¿Ve? Eso es lo que yo veo. Sencillo. La materia es la excusa para mantenerlos ocupados a ellos, cuidándolos todo un día. Ahora, ¿cuál es el bueno o el mal maestro? El que trata de engomarlos con su materia para que haya disciplina, hayan resultados. Eso es lo que yo veo en el sistema, así de sencillo. Profesor, ¿usted cuánto lleva ejerciendo su labor como 35 años. 35 años. ¿Y en esos... Y yo trabajé con Gimnasio de los Cerros, con Gimnasio Moderno, o sea, conozco la educación de los ricos. Y desde entonces me tocó, concursé y pasé con el Estado. Entonces desde entonces llevo 35 años trabajando con el Estado y este sistema es inamovible. Mire, ¿qué hacen en Colombia? Traer unos modelos que de una u otra manera han fracasado en Estados Unidos, en Europa, y vienen y nos copian exactamente igual. Es más, en este momento todo lo que sale de Bogotá sale para los departamentos, porque la única que está innovando en educación en diferentes aspectos, todo lo político y todo, llega a Bogotá. Todavía somos una región centralista. Partamos de ahí. Y primero se da en Bogotá, y cuando ya no funciona en Bogotá, sale a funcionar en los departamentos, en los municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos hemos tomado la tarea de verdad de hacer un estudio social profundo para mirar qué tipo de educación es la que requerimos de verdad nosotros. Nosotros, no copiemos de los gringos, no copiemos de... Que hay sistemas excelentes, sí los puede haber, pero es que nosotros tenemos unas características diferentes en Colombia. Querrámoslo o no, Colombia no es un solo país, Colombia son como 10 países. La República de Colombia, la República de los Esmeralderos, la República del ELN, la República de los Paracos, y cada uno impone su sistema como lo quiere. Sencillo. No se ha hecho ese estudio. Entonces, como yo trabajé en pueblos, yo conozco cómo se mueven los pueblos. Aquí trataron de hacer una generalidad en Colombia al meter los estándares, lo que cada uno debería saber. Pues hombre, qué rico, es como la lucha entre el Quijote y Sancho Panza, pero se queda en eso. Ok, profe.
Bueno, lo que usted me acaba de decir se relaciona mucho con una lectura que nosotros realizamos del escritor William Ospina, del libro La Franja Amarilla, de lo que en un apartado específico se llama Lo que le falta a Colombia. Entonces ahí habla un poco eso de la enajenación de nosotros de como identidad. Nosotros siempre queremos copiar lo extranjero, pero no acogemos nuestra identidad propia. O sea, no tenemos una identidad propia realmente. ¿Cómo es posible que hayan traído el ataque por ciclos? Que la educación, no, aquí toca es que nosotros comencemos a mirar qué es lo que necesitamos para lo que queremos. Mire, hay un tipo de educación en Colombia que ha dado resultados, sí, a nivel Latinoamérica es excelente, el SENA, y es buenísimo a nivel de Latinoamérica porque los empresarios comenzaron a pagar el SENA para conseguir mano de obra barata. O sea, y el colegio en donde estamos en este momento tiene convenio con el SENA. Qué bueno, porque los chicos salen con una técnica, pero dése cuenta que detrás de esa técnica estamos creando mano de obra barata. Mano de obra barata, o sea, la idea sería que toda la gente fuera a la universidad. Pues ese sería el ideal, ¿no? Que todos fueran. Ahora, póngale cuidado a una cosa que es bien delicada y que es bueno discutir, pero de pronto pecamos. La educación debe ser inclusiva. Venga, yo le voy a contar una cosa. Lo que es el conocimiento no es inclusivo. Hay gente que es amante del conocimiento y le gusta el conocimiento y hay otros que no. Ahí ya hay una mirada diferente de la escuela. La escuela ya no es donde se imparte el conocimiento como tal, sino la escuela es un ente más grande. Es la guardería, es el patio de la casa de los estudiantes, es el restaurante, es, o sea, este colegio. Vaya usted, mire cuánto es la cátedra realmente, mínima en relación a lo que nos convirtieron la escuela. Yo me acuerdo que yo salí de un colegio nacional donde había culto por el saber. En mi época era el Colegio Nacional Restrepo Millán y el Colegio Camilo Torres, pero es que allí nos daban unas características especiales, persona que no funcionaba, persona que no entraba, por eso se daban buenos resultados. Yo soy estudiante de la nocturna, y saqué 337 sobre 400, que en ese momento fue pues un logro para un estudiante de la nocturna. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento valía. Hoy en día no, hoy en día hay otro tipo de educación, yo no sé para dónde, entonces el conocimiento quedó un poquito rezagado. Hoy en día se hace ese acompañamiento. Ese cuento de la inclusión a ser vivo es para degenerar el logro, todo lo que son los logros actitudinales. Entonces nos toca soportar a los que roban, a los que fuman vicio, a los que hacen esto, el otro, y ellos vienen muchas veces a hacer muchas cosas, pero no a estudiar. Los padres de familia, ellos vienen y botan los chicos acá y a veces no vuelven. Entonces, ¿cómo es posible? Realmente yo a veces concluyo, me toca estar es con ellos y cuidarlos y darles afecto, y el tema es mínimo. Porque es que imagínese uno con una clase de 40 y pico alumnos de inglés, de un bloquecito cada 8 días, eso no funciona así. Y dése cuenta lo mentiroso que es el Estado colombiano. Bogotá bilingüe en el 2010, Colombia bilingüe en el 2019. Pura y física carreta, eso lo venden, es una vaina política que en la realidad no han aterrizado. ¿Ve? Pues no es que yo tenga desesperanza, no, es que yo aprendí a funcionar dentro del sistema. Por eso estoy en la máxima categoría, tengo sueldo y pensión y seguiré en el sistema. ¿Qué es lo que yo hago más allá de enseñar el tema? Hombre, acompañar a los chicos a crecer, que eso sí es realmente. Pero sí es que si uno los acompaña en ese crecimiento, estamos tratando de sacar personas de la delincuencia. Pero ya para competir con ellos a nivel de unas pruebas que están estandarizadas para unos países que tienen características diferentes, pues no funcionan. Es sencillo. ¿Por qué no les decimos a los que hacen esas pruebas que traigan los chicos de allá a competir en Colombia? Porque es que acá son otras características. ¿Ve? Aquí los chicos llegan de hogares disfuncionales, con hambre, no han comido, violencia intrafamiliar, una cantidad de cosas. Ok, Y profesor. bien marcadas. Bueno, entonces en ese sentido, las pasadas escuchábamos una charla que digamos que la educación, bueno, tiene unas competencias, pero digamos que deberíamos volver a lo básico, de enseñarles a los estudiantes primero a pensar, a analizar, a interpretar, a leer, saber escribir. ¿Usted cree que eso sería como más bien, o sea, devolvernos, enseñarles lo básico a partir de para que pueda como
surgir un cambio significativo en la educación? No, mire, las cosas han traído una lógica, y la lógica en la que vivimos hoy tiene que darse y se tiene que superar de todas maneras. Más allá de esa discusión de la educación, hay es que mirar es qué sistema social queremos en Colombia. Cuando yo ya me defina bien todo, haya un gran consenso nacional en que digamos los colombianos queremos esto. A ver, yo le voy a dar algo bien, pues que sería el ideal, que todos los colombianos tengamos casa, que todos los colombianos tengamos salud, que todos los colombianos tengamos el tipo de acceso a la educación de verdad. Pero ¿qué sociedad queremos? Una sociedad donde las barreras sociales se angosten, no se anchen, como es lo que está pasando. Un sistema político, ya cuando nosotros miremos eso así, ahí sí podemos comenzar a crear un sistema educativo que responda a esa sociedad. Pero si usted mira, esto es completamente al revés. Yo le estoy dando el caso del inglés. El inglés es solo de los ricos y para los ricos, y uno que otro pobre puede rasguñarlo. Mire qué está pasando en las universidades. En este momento le exigen que usted sepa inglés, pero no se lo enseñan. Usted tiene que ir y pagar aparte para que la certifiquen. Hombre, eso no tiene presentación. Eso lo que hace es ampliar la barrera social. Ahora, dígame la verdad, ni siquiera los ricos en Colombia son ricos, porque son pobres frente al mundo por el gran aparato internacional del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que ellos sí son los ricos. A ellos no les importa este país. En eso a ellos les importa es cómo les producimos. Eso es diferente. ¿Usted cree que en Venezuela la lucha de quién es? Maduro es un títere. La lucha es por lo que se le llevan del petróleo. Entonces el uno le presta, pero gota a gota, me pagan 10 veces más de lo que tiene que pagar. Mire, ahí cayó la China, cayó Rusia, cayó Estados Unidos. O sea, Maduro es un títere y ni sabe qué es, porque es que el sistema de allá quieren es robarle todo el petróleo. Y la gente no hizo nada para comenzar a producir. Esa es la situación que está. En Colombia, ¿qué es lo que están dando? ¿Cómo es posible? Mire, si usted me dice arreglos en Colombia, ya ahorita viene. Mire, nosotros en Colombia tenemos primero que pensar en una cosa: nuestra economía. Nuestra economía. Tenemos que decirnos la verdad frente al mundo. Colombia es una economía de narcóticos. Entonces tenemos dos posibilidades: o la legalizamos o no la legalizamos. Ya cuando eso me dé una base económica, si la legalizo, entonces como el Estado coge el monopolio completamente de eso y verá que comienza a funcionar de otra manera, se cae todo lo delincuencial. Ya para qué banda, ya para aquel que la cultiva, si es que el Estado se la está comprando. ¿Ve? O sea, nos decimos la verdad y hacemos estilo Uruguay con la marihuana, o seguimos diciéndonos mentiras. Porque dése cuenta cómo que pasó con el café. Ya el café no funciona, ahora buscamos otro. Con base en eso tenemos que diseñar una sociedad. ¿Qué sociedad? Una sociedad donde haya, pero inclusión, hombre, inclusión, pero con todos los juguetes de la inclusión. A ver, yo le digo una mentira total. La inclusión en la educación pública, eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque qué rico ese concepto de inclusión. Todos vamos a la escuela, todos nos educamos. Pero ¿en qué condiciones? La ministra pretende, o el Ministerio de Educación pretende meter 50 estudiantes en un salón. O sea, eso es como manejar ganado. Sí. Pretende tenerlo las 8 horas en unas condiciones que no funcionan. Vaya y mire los colegios de la clase alta cómo son. Si de verdad Colombia tiene plata para tener ese tipo de colegios, lo tiene, pero no se invierte, es porque la plata en la corrupción se queda. ¿Ve? Eso sí sería muy buena inclusión, todo, pero aquí no se dan las condiciones. ¿Ah? ¿Cómo es posible que todavía haya maestros, compañeros en este colegio que su sueldo no llega a 600.000 pesos mensuales? ¿Por qué? Porque están en hora cátedra, porque no los nombran, porque llevan años en ese cuento, y el día que le sale la hora se la pagan, y el día que no, y a veces les pagan 1 o 2 veces al año. Eso se está dando en esta situación. Porque si el dinero ya está de acuerdo a los recursos que es el Sistema Nacional de Participaciones, la plata ya está, ¿por qué no los nombran? ¿Qué hacen con esa plata al no nombrarlos? ¿Dónde se queda esa plata?
Eso es como el marido que le deja a la mujer 20.000 pesos para el almuerzo y ella quién sabe qué hace, pero no hace almuerzo. Y entonces le da al chino una gaseosa y un pan. Es que está haciendo esa señora la plata, si le dejaron para el almuerzo. Exactamente lo mismo, ya la plata está para la educación, pero ¿dónde desaparece? ¿Usted cree que Peñalosa se portó muy bien con los profesores solamente echándoles agua un día? No, a él le convenía que den recursos, porque no es que la plata se comienza a enredar desde allá para abajo. Los gobernadores, ellos son los más interesados en que salga el billete. Ahora vaya y mire cuánto vale la nómina de maestro y cuánto se roban, o perdonen, la corrupción la desaparecen de una u otra manera. Eso es pura falacia, pura mentira. ¿Cómo es posible que uno trabaje 35, casi 40 años para salir con una pensión por ahí de 2.200.000? Una persona con posgrados, con especializaciones, con maestrías, con doctorado. Entonces no tiene sentido, entendámoslo desde ese punto de vista. La educación en Colombia, yo le voy a terminar con esto. La educación muestra cómo se maneja la sociedad en ese país. Si es una sociedad donde hay pobreza, hay educación para pobres. Sencillo. Un país quiere cambiar, tiene que cambiar su sistema, pero antes de cambiar el sistema educativo, tiene que cambiar el sistema económico donde haya inclusión para todos. Esas cifras que nos dan de desempleados en Colombia, hombre, y los que dicen que empleados, una persona que pone un puesto de dulces para ellos es un empleado, entonces nos estamos diciendo mentiras. ¿Sí se da cuenta que esta vaina es inamovible? Los poquitos que logran llegar ahí son los que triunfan. Los poquitos que entendemos. Mire, yo fui zapatero y me tocó estudiar en la noche y sabía que si no era en la nacional me tocaba seguir siendo zapatero toda la vida. Pero eso lo entiende uno, dos o tres, no lo entiende el rollo de la sociedad. Cuando salí de profesor me di cuenta que si no estudiaba y pasaba los exámenes iba a seguir reproduciendo a los ricos, hacerles de todo, hasta con un escobite en el rabo barrerles el salón. Pues no tiene sentido. No tiene sentido, por eso me tocó estudiar y concursar. O sea, uno tiene que ir mirando cómo me meto por el embudo para llegar arriba. Y comenzar desde la categoría bajita y estudia y trabaja y estudia y trabaja. Y no fue que toda la vida estuve en Bogotá y me tocó comer monte, más de 10 años de monte, para llegar acá. Entonces sí se da cuenta que cada uno habla de... Le concluyo, cada persona busca qué destino quiere. ¿Ya? No, eso sería para que nos sentáramos a hablar horas enteras. Y no es desesperanza, mire que no es desesperanza. Yo tengo la experiencia de alumnos, llegué que día a la dirección general de la policía, a la dirección al hospital, tenía que entrar una sargento, me llamó, me dijo, venga, usted es Ismael Luna. Yo, ¿cómo así? No, sí, usted fue profesor mío hace 30 años en Cabrera. Siga, yo, qué bueno encontrarme con... O sea, que sí funcionó, pero el rollo de la sociedad no funciona. También he encontrado gente pidiendo monedas en las esquinas. ¿Ves? Esa es la situación. No, sería bueno un debate grande. Pero ¿a quién quiere? Venga, dígame la verdad, educación es como salud o como agua. Es lo mismo. ¿Usted ha ido a Girardot? ¿Sabe qué es lo más caro en Girardot? El agua. Porque si usted toma agua del tubo se enferma y se muere. Le toca uno lo primero que hace, agua. ¿Cuánto vale una botella de agua? Más cara que la gasolina. Entonces, ¿en qué estamos? Vaya, salga usted de Bogotá y llegue a cualquier pueblito. ¿Qué es lo primero que uno compra? Agua. Enférmese. ¿Qué es lo primero que uno necesita? Un hospital y lo dejan morir. ¿Sí se da cuenta? Porque las necesidades básicas del ser humano en esta sociedad no interesan. Ellos las disfrazan, pero a nadie le cumplen. ¿Ve? Si usted me dice, entonces ¿usted cómo soluciona el problema? Pues cuando voy a Girardot, que tengo un apartamento de recreo, pues llevo agua. Para no enfermarme hago deporte y como sano. ¿Cierto? Más o menos. ¿Ya? Y en educación, pues comenzar a estudiar y que el Estado me pagara para poder subir ahí. ¿Ve? El problema es personal y la educación es social. ¿Sí se da cuenta cómo las miradas son diferentes? Bueno, listo, ahí quedamos. Profesor, muy amable. Que le vaya bien. Que esté muy bien, muchas gracias. ¿Me dices en qué momento? Ya. Ya.
Buenos días, mi nombre es Didier Biuche Morales, Sí. educador físico de la Universidad de Cundinamarca. Ok, profesor Didier. Teniendo en cuenta, digamos, los resultados negativos que hemos tenido entre las pruebas, tales como, digamos, PISA, Saber, junto con el contexto sociopolítico, económico que rige, también que permea la educación, específicamente hablando de la educación pública en Colombia, y de acuerdo a su labor docente, ¿usted cómo percibe la educación actual en Colombia? Mire, la educación actual, yo he estado en dos momentos de la educación. Uno cuando era totalmente memorística, anárquica, por decirlo así, era autoritaria. Y después de la nueva ley educativa, vino ya más flexible, en cierto momento ya se permitía más la participación de los estudiantes. Se empieza a hacer todo un trabajo más consciente acerca de cómo aprendo, del saber hacer, y se empiezan a implementar otros modelos educativos. En este momento yo considero que hay mucha participación de los estudiantes, son un poco más reflexivos, no comen entero. Además que lo que es al interior del aula ya se negocian más cosas. Desde mi punto de vista y de mi trabajo yo lo manejo de esa manera. Pero sí a veces caemos en otros extremos de tanta flexibilidad y tanto, digámoslo así, participación no orientada, podemos caer ya en una situación donde los estudiantes pueden hacer lo que quieren. Pero eso es un error ya de nosotros, porque considero que la labor de nosotros, aparte de dar un conocimiento, también es la de abordar la formación de los estudiantes, la orientación y la guía, para que no solamente sea la parte académica, sino toda la parte social, la parte de cómo estructurar proyectos, la participación en todo lo que ellos quieran, ¿sí? Yo creo que la educación en este momento, en comparación a las anteriores, me parece que es más de proceso. Se tiene en cuenta más a los muchachos en lo que quieren y en lo cómo quieren hacerlo también. ¿Usted cree que pronto esa falta de acompañamiento, digamos, lo de formación, tiene que ver también con que, digamos, el contexto, digamos, la falta de recursos, o no, más bien la falta de recursos, no, sino, digamos, como la corrupción que ha permeado la educación pública, digamos, el hecho de que un profesor tenga que tener 40 o 45 alumnos en un salón? Hay varias cosas. Uno, partamos del hecho de la familia. En el hogar no hay familia. O los dos trabajan, o el hermano mayor educa al menor. No hay un control frente de pronto a la revisión de tareas, a los horarios. Hay papás muy jóvenes, muy flexibles en ese. Yo entiendo que la juventud no, o sea, joven no puede ser padre, pero sí no va a tener la misma disposición en experiencia y en tiempo, porque son hombres y mujeres productivos y entonces necesitan trabajar. Lo otro, lo que tú dices, es frente a la cantidad de estudiantes, claro que afecta. Recordemos que si yo trabajo por procesos, los procesos son lentos y no todos los procesos, no todo el mundo va al mismo ritmo. Entonces, por ende, el abordar temas, hablemoslo de temas y no procesos, obviamente son más lentos el aprendizaje de eso. Otro elemento sí que también influye bastante de pronto es el entorno, lo que es el cuento de las drogas. Hay mucha deserción y de pronto en cierto momento se vuelve para algunos estudiantes y algunas personas una forma de vida. Cuando o bien consumo o bien me dedico a la venta y distribución. De pronto depende de los entornos o localidades. Hay localidades donde esto se ve. Y de hecho, de donde yo vengo, yo estoy aquí por amenaza. Me tocó salirme de allá. Y una forma de vida, digámoslo así, es que yo ya tengo un trabajo, y el trabajo era precisamente pasarla o ayudar a distribuirla, ayudar a los muchachos, y esa problemática existe todavía bien complicada. Uno no puede aseverar
esto es así, esto será porque, pues empezando que ya hay mucho tiempo que ha pasado en eso. Y no nos compete a nosotros llegar a profundizar tanto de eso, pero sí nos compete haber sacado a esos muchachos, y el problema era que los estamos sacando, viniendo para el colegio, para la escuela, en fin, y al contexto no le servía ese trabajo, ¿no? Entonces es bien complicado. Ok, profesor, recogiendo todo lo que me ha dicho, ¿usted tendría una visión de esperanza o por el contrario pesimista en el futuro de la